Todos. Hoy le damos la bienvenida a Alejandra Zárate. Ella es la coordinadora de comunicaciones de un proyecto llamado Plan Saber Digital 4.0. Tiene más de 10 años de experiencia en temas de educación, especializados como tal en toda la parte de comunicación audiovisual. Entonces, te doy la bienvenida, Aleja. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, voy a prender aquí camarita. Les saludo a todos. Muy buenas tardes a todos y todos a quienes se encuentran en este momento conectados. Tal como me presenta Juan Camilo, yo soy Alejandra Zárate, coordinadora de comunicaciones en un convenio que tiene la Secretaría de Educación del Distrito acá con Uniminuto. Entonces, hoy los acompaño en el tema del lenguaje audiovisual y cómo conectar las emociones dentro del lenguaje audiovisual para First Lego League. Entonces ahí Juanca, sin más preámbulo, Jason, hola, buenas tardes, los saludo. Muchas gracias. Pues digamos, la dinámica del presente webinar es que si tienen alguna pregunta, profes, hacen la manito, abren el micrófono. A Alejandra le gusta mucho hablar, entonces la gracia es que el webinar sea muy dinámico entre ustedes, que aprovechen a preguntar todo lo que puedan. Este webinar está hecho para que ustedes puedan enfocar o aterrizar su proyecto de investigación de la presente temporada. Entonces, estamos muy pendientes a todas sus preguntas y pues Alejandra, muchas gracias por estar acá y te doy como tal todo el escenario para que comiences. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Tal como lo comentas, soy muy preguntona y como muy activa en este tipo de ejercicios, entonces quien quiera hacerme preguntas o interrumpir, por así decirlo, en medio de esta charla, pues bienvenido sea. Bien, con el permiso de ustedes, voy a compartir aquí pantalla rápidamente. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, te ve. Listo. La misión por la que me convocan a esta sesión es precisamente hablar un poco de cómo el audiovisual puede llegar a conectar, digamos, emociones y cómo podemos usarlo como un lenguaje precisamente de comunicación. ¿Qué tiene el audiovisual que nos conecta, que nos transmite, que nos permite hablar desde diferentes elementos, desde la ciencia, bien sea desde el deporte o precisamente desde el componente de First Level League, que nos permita precisamente traducir ciertas emociones, traducir ciertas palabras o traducir ciertos elementos a una audiencia, ¿no? Si hablamos que tenemos o estamos dentro de un lenguaje audiovisual, estamos percibiendo que alguien nos va a ver o nos va a conocer o va a interactuar con nuestro contenido. Y teniendo en cuenta que en esta generación en la que estamos de hiperconexión y la creación de diversos contenidos en muchas plataformas, precisamente ese lenguaje audiovisual adquiere una fuerza muy poderosa para comunicar. Día a día estamos, digamos que saturados de un montón de imágenes y de contenidos, y en la medida en la que nosotros aprendamos a usarlos y aprendamos a contar precisamente con ese recurso, pues ahí estaremos siendo un poco más eficientes en la manera en la que transmitimos nuestra información. Bien, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos del audiovisual y cómo las emociones se hacen partícipes dentro de ese lenguaje, nos podemos remitir quizás a nuestras películas favoritas, a nuestras series de televisión, a nuestros videos también grabados desde el celular, cuando grabamos los videos de un cumpleaños quizás, o cuando grabamos a los estudiantes en alguna acción dentro del aula, y como esa cantidad de contenidos que nosotros estamos creando no son aleatorios, tienen un significado para el que los ve, para el que los crea, para el que, digamos que se sumerge en ese lenguaje audiovisual. Entonces, cualquier detalle con el que nosotros trabajemos en ese lenguaje significa y está contando algo y está despertando una emoción a esa audiencia a la que le estemos llegando.
o esa es la intención. Muchas veces nosotros cogemos el celular y tomamos una foto y esa fotografía tiene mucha información de un momento, de una escena, de un lugar, si es día, si es tarde, si es noche, a quienes queríamos tomarle esa fotografía, cuando les decimos que se nos ubiquen de tal manera o que hablen de tal manera. En ese momento estamos haciendo una edición y una producción que intenta conectar emocionalmente a un producto con una audiencia. Entonces, todo el lenguaje audiovisual, todo lo que ustedes ven en pantallas, tiene esa narrativa también dentro de ese discurso. Es decir, todo nos conecta con la imagen. Bien, cuando yo hablo de que todo nos conecta con la imagen, son los 3 principios básicos del lenguaje audiovisual. Hablamos del lenguaje audiovisual cuando hay imagen, es decir, cuando hay algo que yo puedo percibir por medio de la vista. Hablamos del sonido cuando yo puedo percibir algo relacionado con lo auditivo y hablamos de las palabras desde el discurso, ¿cierto? Cuando escuchamos los guiones o cuando estamos hablando del lenguaje audiovisual y estamos haciendo como el guión de lo que vamos a decir, el guión de lo que vamos a hacer y demás dentro de una producción, ¿no? Yo le puse quizás un poco el tema, 2 asteriscos ahí al tema de las palabras y también puedo ir con el sonido. Si yo me remito al lenguaje audiovisual de las películas que habían de blanco y negro, en el que el sonido y las palabras no estaban sumergidas dentro de ese discurso, precisamente la imagen cobró tanta fuerza y era que la imagen era la encargada de contarnos, ¿no? Es decir, si yo tenía el cine mudo, pues yo no tenía la palabra y el discurso para poder transmitir una idea. Quizás tenía el sonido cuando lo acompañaba la música clásica, ¿no? No sé quiénes sean por allá de esa generación de quizás Tom y Jerry y de estos cartoons animados en donde el sonido era acompañado desde la música clásica. Bien, y esa influencia que tenía el sonido en las acciones de los personajes contaba mucho y daba la emoción y transmitía como esa sensación de alerta, de alegría, de susto o de cualquier tipo de emoción con la que yo quisiera conectar en ese recorrido. Hoy en día, por supuesto, tenemos esta triada en cualquier tipo de contenido. La imagen, que es un recurso muy poderoso para transmitir información, el sonido y las palabras. Bien, en este caso, y creo que ahí ya si me quieren hacer preguntas muy puntuales sobre, digamos, el tema del sonido o de cómo descargar sonidos de internet o cómo funciona ese tema, pues ahí lo podemos charlar. Bien, como principio básico del audiovisual está la imagen. Ese es el recurso sobre el que inicia el lenguaje audiovisual, ¿cierto? De ahí su término audiovisual. Es decir, yo también arranco a pensar desde el tema desde la relación del sonido, la imagen y si es necesario o no las palabras. El principio de la imagen dentro del audiovisual, acá ya me puse muy compleja, está también ligado a lo que cuenta la imagen en el audiovisual. A mí que me cuentan los colores en el audiovisual. Si yo miro una película que a mí me haya gustado, por ejemplo, me remito a una película de niños, sé y entiendo que está cargada de colores vibrantes, de colores muy llamativos, y digamos que su discurso desde el color es muy entretenido porque va dirigida a un grupo de niños, ¿cierto? Y tienen que tener ese componente tan llamativo para que transmita y para que conecte con esa audiencia. Pero si me voy a una película mucho más adulta, que tiene un poco más de contenido, digamos que elaborado en su narrativa, en su guión, en su estructura, en sus escenas, en sus secuencias, pues tengo que empezar a jugar con elementos más complejos de la comunicación en ese sentido. Y uno de esos elementos de la comunicación que recorre el audiovisual es precisamente el color. ¿Qué comunica el color dentro del audiovisual? Entonces acá les muestro un círculo cromático en donde nos dan un poco, pues muy a grosso modo, por así decirlo, el significado de los colores dentro del cine, ¿no? Y del audiovisual, y ustedes lo pueden trabajar desde el celular o desde cualquier dispositivo que les permita alterar un poco los colores. Bien, si yo estoy hablando de un amarillo, por ejemplo, y mi escena tiene muchos amarillos, o las estoy grabando en un atardecer, por ejemplo, ¿qué estoy queriendo decir con ese uso del color?
Bien, si yo estoy diciendo que estoy hablando desde la diversión, desde el intelecto, la lógica, la creatividad, muy probablemente quiera usar el amarillo. Bien, porque es un color que transmite esa emoción. Que cómo lo hago desde el audiovisual, no necesariamente desde la edición del video. Yo puedo tener elementos como lo ven en la parte superior derecha. Es una película de mis favoritas que se llama Amélie. El uso del rojo y hay un color de contraste que es el azul. Entonces, si yo quiero hablar desde la alegría y quiero mostrar, por ejemplo, cómo es la construcción de un prototipo, bien, y lo quiero narrar desde la alegría, pues voy a buscar que de pronto los estudiantes tengan el color amarillo en su ropa o hayan por allá figuras que tengan color amarillo o de pronto busco en el fondo del escenario ese tipo de contrastes. O me quiero ir a hablar un poco más desde la sobriedad o la frialdad, o quiero llegar un poco a ese tipo de emociones, pues me voy al azul, ¿bien? La calma, la paz, la honestidad, la amabilidad, la verdad, la profundidad emocional. En la parte inferior derecha vemos pues una escena de la película de Pulp Fiction y esa película está cargada de tonalidades azules y verdosas, ¿cierto? En los momentos en los que hay calidez, amor, amistad, o que se da un tipo de relación entre los personajes que implique ese uso de color, cambia su tonalidad a colores cálidos, pero por lo demás la película transcurre en colores fríos. ¿Cierto? Porque nos tiene que conectar con la emoción del personaje, porque el actor tiene que tener unas ayudas también estéticas que le permitan narrar el audiovisual también desde ahí. En el cine hay un equipo especializado en colorimetría que precisamente hacen ese ejercicio de guionaje para mirar cómo es la fotografía y cómo es el manejo del color y de la narrativa del color del cine. Bien, ¿cómo lo podemos hacer nosotros desde nuestro quehacer? Pues jugando con esos elementos. No quiero grabar a los estudiantes en el armado del prototipo y cuando lo vayan a explicar, quiero que definan la problemática en la que están desde el azul y desde el rojo, porque son colores que tienen esa connotación, pero resulta que cuando llegaron a la solución del prototipo, quiero que esté mucho más alegre porque encontraron una respuesta a una pregunta que estaban haciéndose. Bien, entonces desde ahí también puedo empezar a jugar un poco con el color y con ese componente dentro de la estética de la imagen. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá, me quiera comentar algo, datos curiosos. No, no hay una sola pregunta. Están tímidos hoy. Sí, sí, eso veo, eso veo. Bien, pero ahí Juan Camilo, si tú quieres preguntar, también bienvenidas sean las preguntas. Entonces, yo sí tengo una pregunta, digamos, en la sala de jurados, cuando los jurados ven a un equipo así uniformado de un color, ¿eso también lo asocian con ese color? Claro, el cerebro funciona con estímulos. Y esos estímulos que le damos al cerebro le generan unas endorfinas que le dan ciertas respuestas. Bien, cuando yo con mi actitud y con mi color y con mi vivacidad o como van uniformados, por así decirlo, estoy comunicando mucha información desde ese ejercicio. No solo ellos entran con barras a las salas de evaluación gritando súper alegres, ¿cierto? Pero también resulta que hay otro lenguaje que no es el verbal o el corporal que está dentro de ese ejercicio y es precisamente como yo me he visto, cómo los ubiqué, que se me ocurrió para contar que somos personas muy alegres y que estamos haciendo un ejercicio de evaluación en ese momento. Hasta para los mismos niños, no crean que a uno también los colores lo afectan, ¿cierto? Hasta como uno se viste como de negro, hoy me voy a vestir como estoy, no tengo ganas de usar colores, hoy no tengo ganas de estar como en ese nivel de expresividad, hoy no quiero llamar la atención, entonces no voy a usar tal color. Entonces, el color no solamente desde el audiovisual, sino desde cómo yo me comunico como persona, como un individuo, también comunica muchas cosas y dice muchas cosas. Decía por ahí mi abuelita, el que de amarillo se viste, a su belleza se atiene. Entonces, el color está para cualquier tipo de narrativa, bien sea audiovisual, fotográfica o hasta para nosotros mismos dentro de ese ejercicio. ¿Listo? Bien. Listo, muchas gracias. Cuando nosotros
salimos del tema de la imagen y entramos al nivel de la composición, y ese es un tema semiótico que es difícil también de, digamos que de trabajar en el lenguaje audiovisual. Cuando ustedes están tomando una foto, están eligiendo una porción de una escena. Cuando ustedes ubican a unas personas para una foto, están eligiendo a las personas y están haciendo algo que se llama encuadrar, ¿cierto? Generando un encuadre audiovisual. Esa selección del plano no es tan al azar como uno quisiera pensar. Esa elección de planos también se mueve dentro de una narrativa y dentro de un lenguaje estético que recorre la imagen. El cerebro, pues, y de pronto con el webinar que hicieron con Nancy, podían pensarlo también de esa manera, es un músculo que necesita entrenamiento. Y ese músculo es especialista. Obviamente no estoy diciendo desde la biología que el cerebro sea un músculo, pero podemos hacer una analogía desde ahí, en donde interpretemos que el músculo requiere, o ese cerebro está todo el tiempo ahorrando energía o en función de ahorrar energía. Cuando nosotros seleccionamos una proporción o elegimos una parte de un plano, estamos dándole una respuesta al cerebro para que esté tranquilo, contento y feliz con esa porción del encuadre que yo elegí. Bien, cuando existían las cámaras análogas y no estaba tan claro el tema del visor que tenía en la cámara, yo no sé si ahí me están viendo bien en cámara, Juan Camilo. Sí, ahí te estamos viendo. Los fotógrafos hacían un ejercicio que los invito a hacer de pronto si ustedes están ahí en disposición, y era que hacían un encuadre manual. Y el encuadre manual era ubicar una mano hacia el frente, la otra hacia afuera, y abro mis 2 pulgares con mis 2 índices. Entonces, exactamente. Entonces, pico un ojo y empiezo a mirar así. Muy bien, Juan Camilo. Ese encuadre. Entonces, ese era el primer ejercicio. Normalmente cuando trabajo con estudiantes pequeños en este tema de los planos, trato de que busquen los encuadres primero con el ojo antes que con la cámara. El ojo primero atraviesa la cámara y eso es lo que yo elijo. Desde mi ser elijo qué planos o qué encuadres estoy ubicando en mi escenario. Esos planos normalmente están estructurados según la proporción del cuerpo humano. Entonces, todos los planos están dados según las proporciones que se ubican en el cuerpo humano. Yo hablo de un plano general o un plano entero cuando estoy teniendo como referente todo el cuerpo del ser humano. Ya después me voy a un plano americano con una proporción más hacia la rodilla, me voy a un plano medio hacia más o menos el centro del ombligo, un primer plano, y así me voy sumergiendo, por así decirlo, dentro de esos encuadres. Bien, ¿esto para qué me sirve? Para dar sentido estético y narrativo a las escenas o a las fotografías. Porque a las fotografías, por ejemplo, si le van a tomar un retrato a una persona, una fotografía, y cogen a la persona y le mochan, por así decirlo, desde la mitad del pie, que es donde aparece la primera línea verde, ¿cierto? De abajo para arriba. Ahí tengo un problema de composición porque estoy generando un corte donde no debe haber un corte. ¿Dónde debería ser el corte? Entre la pantorrilla, entre la parte central de la pierna. Ejemplo, si yo corto esta proporción, o corto la foto en la rodilla, se percibe mal estéticamente. Tengo que subirme un poquito más o bajarme un poquito más en el encuadre para que no se pierda la estética de la imagen y no se sienta como que estoy, perdón la palabra, amputando a mi modelo de la fotografía, ¿cierto? Estos cuadros tienen una connotación estética que viene por allá de la proporción áurea y de la parte de lo que nos regala el arte y la pintura en relación a la estética y a lo que cuida la estética. Entonces, digamos que el origen de esa manera de dividir a las personas en los encuadres viene, por supuesto, de una escuela artística o de la escuela artística. Bien. Tipos de planos, y acá ya esto es súper rápido, esto es más para el tema audiovisual. Tenemos el plano general, básicamente es cuando yo estoy muy lejos con mi cámara y quiero contextualizar un espacio, una ciudad, una locación, un espacio muy abierto en donde quiero dar un contexto. Los estudiantes están en el colegio,
Si yo digo que los estudiantes están en el colegio, el primer plano que puedo empezar a usar es un gran plano general, porque me va a dar el contexto grande del colegio. No necesariamente tengo que decir el estudiante está en el colegio, en el salón de clase. Ahí ya me voy acercando al plano porque mi narrativa me está exigiendo que contextualice mucho más lo que estoy narrando dentro de la imagen. Entonces, el primer plano para dar contexto a una situación siempre va a ser el gran plano general. Es decir, cojo mi cámara y dejo todo el espacio abierto donde yo vea edificios, donde vea todas las personas y donde empiece a narrar desde ahí cualquier situación. Tenemos un plano general, el anterior era el gran plano general, este es plano general. En este caso estoy situando a una persona dentro de un encuadre, es decir, ahí ya me aparece una persona en particular. Si estoy diciendo, están los niños en el colegio, puedo tener 3, 2, 4 niños en mi encuadre y con un plano muy abierto narrar que están en el colegio. Bien. Yo soy una persona cinéfila, entonces casi todos mis referentes son de cine, pero ahí los vamos como acomodando. Entonces, también nos sirve para introducir a escena a un personaje, 2 o 3 personajes en particular. Bien, tenemos un plano general largo, en ese caso es... está un escenario, está un sujeto, pero quiero que el sujeto sea muy relevante. Estos planos son muy buenos como máximo para 2 personas, porque están haciendo una acción o un movimiento. Me explico. En la imagen, en la ilustración que estamos viendo en pantalla, la acción narrativa del guión es la señora está llamando un taxi. ¿Cierto? Si yo quiero contar eso desde un gran plano general, un plano general no me sirve, porque estoy demasiado lejos de esa acción. Entonces, ahí me voy a un plano general largo. Entonces, ese me puede servir para narrar esa situación en particular. Bien, o como un movimiento muy preciso que tengan las personas dentro de mi encuadre. Bueno, acá vamos de lo general a lo particular, acá un plano general corto, ya estoy centrada en la acción en particular. Acá ya no estoy contando que ella está en una ciudad, en un andén y va a coger un taxi, no, literal estoy dentro de la acción de lo que está haciendo ella en ese momento, o pues en la ilustración lo que podemos notar. Cuando nosotros hacemos la construcción de un guión, normalmente se usan estos acrónimos que están en la parte superior izquierda, PGC. Eso le permite al camarógrafo o a quien esté con la cámara identificar en qué plano se debe mover. Eso se estructura desde un guión. Bien, así el camarógrafo tiene muy claro tanto la secuencia como la escena en la que se está moviendo su cámara para no generar ningún tipo de ruptura. Cuando ustedes ven en los créditos de las películas al final, está precisamente ese personaje encargado de la dirección de fotografía y de planimetría de las secuencias. Bien, tenemos el plano americano, que es un plano que corta al sujeto un poquito más arriba de la rodilla. Este plano normalmente tiene un nombre interesante por las películas de los vaqueros, como los cowboys americanos. Entonces, cuando en las películas de los vaqueros requerían hacer un encuadre en el que se viera que el vaquero estaba cogiendo las armas, se hacía un plano americano. De ahí que ese plano tomara el nombre. Entonces, cuando yo quiero hacer un énfasis en ese plano, le llamamos plano americano o American Shoot, para poder hacer un énfasis desde la cintura para arriba. Y ese es el único plano que tiene una narrativa tan particular de los cowboys en ese caso. Acá como pues se los describo, sirve para mostrar un personaje en movimiento, mostrando su entorno, pero centrando nuestra atención en su expresión y sus reacciones por encima del escenario. Es decir, aquí ya podemos notar que en la ilustración ella está con el celular pidiendo un taxi. Entonces ahí ya tenemos una narrativa que se suma a esa secuencia que estamos revisando. Bien, pues como les he venido contando, aquí nos vamos acercando mucho más dentro de esos planos. Acciones de la cara, si ella está molesta o está triste o está alegre con la llamada, estos planos, a partir de este plano, el plano medio, empiezo a contar sus reacciones faciales, es decir, la parte actoral, las actrices, y los actores empiezan aquí a dialogar con la cámara desde el gesto.
Bien, acá es donde podemos empezar a percibir como esa habilidad actoral dentro de nuestros protagonistas. Bien. Tenemos un primer plano, encuadra el sujeto cortándolo por los hombros. O sea, acá ya tengo una expresión máxima de la emoción. Acá yo ya no estoy hablando que ella está triste en una calle, no, estoy hablando que ella está muy triste porque seguramente está recibiendo una llamada o está hablando con alguien que tiene esa emoción en ese momento. Entonces, ese encuadre es perfecto para mostrar ese tipo de emoción ya alterada y ya tan sujeta a la habilidad actoral de las personas. Bien, y tenemos un primerísimo primer plano. En este caso, este plano normalmente es usado para denotar la belleza o estamos hablando de las texturas, que ya son muy cercanos. Yo no necesariamente tengo que hacer un primerísimo primer plano a una persona. Puedo hacer un primerísimo primer plano a un perro, puedo hacer un primerísimo primer plano a el prototipo que estén haciendo los chicos y en ese caso ya estaré mostrando detalles de lo que está sucediendo en esa propuesta de prototipado. Si yo me remito a lo que estamos contextualizando con FIRST, estaría hablando que voy a mostrar desde la generalidad que hay unos estudiantes que están haciendo unos prototipos, pero me voy acercando y en ese momento ya estoy contando especificidades de ese prototipo. Entonces, por ejemplo, a veces creemos que con coger así como el celular grande y entonces grabo y lo que esté grabando ahí pues ya se da por entendido que está funcionando y que me están entendiendo, no necesariamente. ¿Cierto? Si el estudiante me está mostrando, mira, es que este prototipo en esta parte funciona así, este círculo hace esto, y con esta cámara se va a hacer esta acción y demás, pues yo como camarógrafo debo acercarme y si es necesario ubicar un primerísimo primer plano, me va a funcionar perfecto, ¿cierto? Porque voy a enfatizar en lo que se está narrando. No importa si a veces cortan al niño en la imagen, ¿cierto? Estoy haciendo es una relación de énfasis a lo que me están señalando. Bien, ya después me alejo, lo que se llama el lenguaje técnico, hago un zoom out, entonces alejo mi cámara y vuelvo y concentro a la audiencia en lo que está pasando en contexto. Entonces, eso es muy importante dentro de ese ejercicio, entender cómo funcionan ese tipo de acciones. Bien, y para cerrar tenemos un plano de detalle, por supuesto, pues como su nombre lo indica, los planos, estas son, yo les llamo migajas que nos da el cine o el audiovisual. Entonces, hay veces que en las películas hacen un énfasis en algún objeto y después, en otras secuencias o en otras escenas posteriores, nos damos cuenta de que fue ese énfasis que les dieron, ¿cierto? Entonces, ella tiene ahí un anillo, supongamos que es un anillo, y en las secuencias posteriores, el esposo tuvo un divorcio, voy a inventármelo, ¿cierto? Pero resulta que a mí el lenguaje audiovisual ya me había dado pistas de eso. Ya me había dicho que ella estaba recibiendo una llamada, que iba a pedir un taxi, que estaba llorando, y aparte hizo énfasis en un anillo que después se solucionó con el tema de que ella estaba hablando por teléfono y de pronto se estaba divorciando el esposo o estaba teniendo alguna pelea o algún tema de eso. Imagínense lo que podemos llegar a contar solamente con las imágenes. Yo acá ya pude crear 20 películas con esta historia de la señora con el celular que va a pedir un carro y que estaba llorando. Bien, ese es el poder de la imagen y de concentrarnos también en elegir un poco las secuencias y las escenas de lo que estoy grabando, de lo que estoy contando. Bien, y un poquito como para cerrar el tema, esto es un ejercicio de composición y un ejercicio también de narrativa audiovisual. Los planos y los ángulos de la cámara son, digamos que los dos elementos básicos desde donde se recorre el audiovisual. Bien, cuando nosotros situamos la cámara en una posición específica respecto al objeto, persona o contexto que estamos grabando o fotografiando, estamos dando mucha información. En este caso, acá me disculpo el tecnicismo, tenemos plano cenital, picado, horizontal, contrapicado y nadir. Esto para no ahondar mucho en el tema, tenemos un plano cenital, la cámara se ubica de arriba hacia abajo. Puedo contar muchas cosas con planos cenitales.
¿cierto? En ese caso, por ejemplo, es una carga expresiva muy fuerte cuando yo cuento de arriba hacia abajo una situación, una secuencia o una escena dentro de mi narrativa audiovisual, ¿cierto? Puedo también contextualizar ahora con los drones un territorio, puedo llegar a contar muchas cosas a partir de un plano cenital. Son planos difíciles de lograr porque ya les digo que implica que la cámara esté ubicada en la parte superior hacia abajo, es este que tenemos al principio, de las personas o de los objetos que estemos grabando. Bien. Normalmente, y digamos que en la semiótica de la imagen tradicional, yo no sé si ustedes se acuerden, existen como estas fotos clásicas de los próceres o de los políticos en las que las fotos se les toman en planos contrapicados, es decir, la cámara está de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y la razón de ser de ese plano es para mostrar grandeza, superioridad. Lo vemos como en la segunda imagen de referencia de la parte derecha, la del centro. Ese era un plano muy utilizado para las pinturas y para las fotografías de políticos o próceres, porque precisamente mostraba grandeza, ¿cierto? Yo estoy por encima de. Actualmente, o en la política contemporánea, podemos ver que los planos para ese tipo de fotos se volvieron mucho más horizontales para que amenicen un poco más esa narrativa y digan que estamos en igualdad de condiciones y que estamos como, que somos pares, ¿cierto? En ese sentido, pues los planos juegan un rol muy importante en la comunicación, en cualquier área del conocimiento o en cualquier área de la comunicación donde ustedes puedan ubicar una imagen. Bien. Tenemos por aquí la nadir, el eje de la cámara está de abajo hacia arriba, ¿cierto? Cojo mi cámara y la ubico de abajo hacia arriba. Bien, ese es un plano de grandeza, es decir, estoy dando a entender que todo lo que está o lo que estoy viendo. Listo, adiós. Bien, a mí me parecería muy interesante, yo me puedo imaginar planos dentro de cómo expresan los prototipos, ubicando el celular de abajo hacia arriba y mostrando como esa estructura preciosa que logran los estudiantes o los equipos en ese ejercicio. Entonces, ahí hay unos planos muy subjetivos, muy artísticos, pero que comunican también mucho de lo que esté sucediendo con mis proyectos. Bien. Dentro de estos planos, por supuesto, tenemos el plano picado, que es decir, ubico la cámara en diagonal hacia abajo. Ese es un plano de disminución. Lo vemos en la imagen inferior derecha. Es decir, cuando a uno los papás lo regañaban, uno como que miraba hacia arriba y el papá lo mira a uno hacia abajo, como en esa pose de regaño. Entonces es un plano que reduce, que minimiza, que me hace sentir pequeño. Entonces yo lo uso para precisamente dar esa sensación. ¿Listo? Si hay personas, si hay objetos, es mucho más, digamos, libre esa concepción, pero si estamos hablando como referente al ser humano, pues esa es como su connotación. Y por supuesto tenemos el plano horizontal, que pues es un plano frontal que nos sirve mucho como para contar otro tipo de situaciones. Bien, normalmente cuando damos entrevistas podemos usar un plano general, pero cuando tengo una escenografía muy bien montada. Bien, si no tengo una escenografía muy bien montada, pues es mejor mandarme a un plano horizontal, pero como a un primer plano, es decir, corto hasta el hombro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces cuando hay dos personas interactuando en una entrevista, cierran un poco mejor el plano para que se pueda ver un poco mejor su conversación. O uno pregunta, ¿tú gesticulas mucho cuando hablas? Entonces, es decir, muevo mucho las manos, y si eres una persona que mueve mucho las manos en una entrevista, yo tengo que abrir el plano un poco más. No me puedo acercar tanto porque voy a parecer como que me estoy moviendo, pero no sé por qué, o la audiencia no va a saber por qué estás temblando tanto, y es porque estás generando movimientos con las manos. Normalmente los profes gesticulan mucho.
¿cierto? Entonces uno sabe que tiene que abrir mucho más el plano para que en cámara aparezcan todos sus gestos que enfatizan mucho la conversación que están teniendo. Entonces es un plano pues muy propicio en ese caso para evitar ese tipo de, digamos que de situaciones en que yo no tenga el control de cómo está dialogando la persona. Otro truco cuando uno hace ese tipo de entrevistas o está grabando a personas es sentarlos en una silla alta, en unas sillas de bar, porque cuando uno a veces está de pie se pone nervioso y empieza como a mover las piernas o empieza a moverse, entonces la cámara queda rara. Entonces en ese caso cuando uno ya está sentaditos, pues no hay tanto movimiento del cuerpo y es mucho más fácil. Eso cuando las personas no tienen como esa habilidad de discurso frente a una cámara. A todos nos intimida una cámara, a mí me intimida un montón la cámara, yo prefiero estar detrás de la cámara. Entonces, en ese caso, pues uno leyendo ese lenguaje corporal, si yo grabo a un estudiante, ¿cierto? A alguien de mi equipo y lo voy a grabar y veo que está moviéndose mucho con su cuerpo, lo ubico en una sillita y ya con eso el encuadre me va a quedar más calmado, más quieto, o no voy a estar brigando, tratando como de ubicar tanto movimiento que esté sucediendo en esa escena. Bien, yo he hablado mucho de escenas, por supuesto que las escenas hacen parte del lenguaje audiovisual más que el del fotográfico. Todo lo que hablamos antes aplica tanto para la imagen en movimiento, que es el audiovisual, como para la fotografía, ¿cierto? En este momento ya cuando yo hablo de una escena, estoy hablando de un escenario, es decir, que las cosas o los elementos están sucediendo dentro de un contexto clave, ¿sí? Yo siempre lo relaciono como con las películas en donde a mí me dicen, ay, ¿te acuerdas de tal escena en donde el personaje es porque quedó muy claro desde donde ella estaba contando esa particularidad de la narrativa, ¿cierto? No, en la escena en la que él estaba en el baño y entonces pasó trarará. Cuando yo digo y pasó trarará, paso a hablar de la secuencia, es decir, hubo una acción que detonó otra y se armó, ¿cierto? Toda una narrativa. Ese se armó toda una narrativa, se le llama secuencia. Es decir, hay una secuencia de situaciones que se dieron en unas escenas particulares que me ayudaron a armar un diálogo, un discurso o un motivo narrativo audiovisual. Bien, entonces también hablo de las secuencias cuando estoy hablando de un tiempo y un espacio en específico, ¿cierto? En el tiempo estoy hablando de un lenguaje histórico, no, hace 10 años, trarará. Entonces me tengo que ubicar en una escena en donde estoy hablando hace 10 años y de ahí parto a hacer una secuencia. Bien, no sé si hayan dudas hasta aquí. No, no hay ninguna sola pregunta. Mi profesor, ¿es en serio manejar así? Si no se la preguntica. No, Aleja, todo ha sido muy claro. Entonces, si quieres continuar. Listo. Aquí les quisiera aportar de pronto, no sé si pues entiendo el tema de la temporada. Masterpiece tiene unos escenarios en donde hay unos recursos de la imagen como el escenario del teatro, el escenario de la cámara, el escenario de... ahí me ayudas, Juanca, que otros escenarios tiene First esta temporada. Listo, digamos, ahorita estamos manejando según la historia. Manejamos el tema audiovisual, que es del cine, la puesta de escenarios también, que es una parte del vestimenta, de efectos de sonido, de luces. También tenemos la parte de artes, como tal, que es el teatro, baile, música. Y también, por último, tenemos la parte uy, se me olvidó la última parte. Bueno, vamos con todo el tema artístico en esta temporada. En este caso, pues mi invitación fue muy hacia el audiovisual, sin embargo, quisiera aquí como darles un pequeño aporte al tema, como al tema fotográfico. Bien, ya les digo, el lenguaje audiovisual con el fotográfico son hermanos. Yo no puedo hacer nada en el lenguaje audiovisual si no tengo presente el lenguaje fotográfico, pues es la casa del audiovisual, ¿no? O sea, el origen del término audiovisual viene, por supuesto, desde la temática de la fotografía y de lo que recorre la fotografía. Bien,
en ese caso y con el ejercicio con el que inicié esta conversación, estamos hablando del encuadre. Entonces, estos son como unos consejos muy abiertos para trabajar el tema del audiovisual y cómo uso las cámaras en ese sentido. Bien, arrancamos eligiendo el encuadre. No todo encuadre es bueno, no todo espacio seleccionado es bueno. Cuando yo veo que atrás hay mucho ruido, tengo que quitarlo. Pasa mucho con la contemporaneidad, por ejemplo, con las selfies, que es una cosa que siempre uno menciona. Tú te ves divina en la selfie, te ves preciosa, mejor dicho, el encuadre te quedó precioso, pero no te fijaste que atrás estabas en un baño, o había un inodoro, o había una cosa que estéticamente no te estaba contando mucho, te quedaste desde el primer plano lo que veías. Entonces, siempre tener en cuenta desde dónde estoy mandando mi encuadre y ese pedazo de la escena que estoy eligiendo es muy importante. Tener un montón de ladrillos al fondo comunica, tener un espacio abierto lleno de paisajes y cosas al aire libre comunica. Bien, todos los elementos que yo elija entre mis encuadres van a decir siempre algo a las personas que las estamos percibiendo. Cuando yo conozco las reglas, y acá lo puse como en este slide, aprende las reglas para así saber cómo romperlas apropiadamente. Conozco la regla, la aplico y ya cuando quiero la rompo. Bien, en el lenguaje fotográfico o en el audiovisual es así. La regla de oro y sus 3 leyes audiovisuales y fotográficas, ley del horizonte, ley de la mirada y la ley de tercios. Estas 3 cositas, si ustedes las manejan bien dentro del lenguaje fotográfico y el audiovisual, ya tienen una escena y tienen una secuencia ganada dentro de ese ejercicio estético y comunicativo. Bien, ley del horizonte, cuando ustedes tomen paisajes, fotografías a paisajes o tomen planos de cámara abiertos, siempre ubiquen la línea del horizonte en el centro del encuadre. Bien, en la foto de referencia de la izquierda, que es más horizontal, tenemos las montañitas en todo el centro. El fondo de las montañas está en todo el centro. En la fotografía que está al lado, pues es fotomontaje que está al lado derecho, también tenemos la ley del horizonte en el fondo. Si ustedes quieren tomar una foto de un paisaje en el mar al atardecer y quieren que eso se vea, mejor dicho, espectacular, toman la decisión, quiero darle más relevancia al mar. Para atrás, mami, tienes atrás. O quiere darle más relevancia al cielo, al atardecer, al color naranja. Siempre si ubico el mar, entonces pongo el mar un poquito más arriba del centro o si quiero el cielo un poquito más abajo del centro. Bien, pero la ley del horizonte en ese caso es la misma. Ubico la línea de horizonte de mi encuadre y de mi plano general de manera muy abierta. ¿Listo? Ley de la mirada. Para si hay alguien por acá cinéfilo que conozca o le gusten las series que conozca Yo Robot, esa es una serie que audiovisualmente rompe absolutamente las reglas, pero siempre lo hacen con sentido. Bien, es decir, hay una cosa que lo perturba a uno y como que lo incomoda y eso es lo que busca el director de fotografía en ese caso. Si no es lo que estoy buscando y soy un poco más discreto con el uso de la imagen, en ese caso me asumo a esa ley. La ley de la mirada me indica que el espacio de aire, respiro en el que mi personaje está ubicado sobre un primer plano o un plano general, tiene que dar directamente a la mirada, no darle la espalda. Si vemos en la imagen inferior y derecha, el aire o el respiro le está dando la espalda a la modelo, al personaje, ¿cierto? Eso genera incomodidad, no me está contando nada particular. Pero si yo le dejo el aire y el respiro en la dirección de la mirada, ahí ya tengo una composición estéticamente mucho más elaborada y mucho más interesante. Bien, ley de tercios. La ley de tercios es muy sencilla. La ley de tercios tiene 4 puntos de interés en la visual del ser humano. Eso viene desde la proporción áurea. Bien, si yo ubico mi objeto o mi persona o mi composición o lo que ustedes quieran encuadrar en el lenguaje audiovisual, en esos 4 puntos tengo ganada la composición de la imagen. Los celulares hoy en día traen esa retícula, solo es activarla cuando le tengo el tiro como al tema, ya después uno no necesita la retícula, ya lo sabe.
Bien, en la imagen de fondo vemos que hay una ley de la mirada porque está el Lego, el muñequito está mirando hacia un espacio vacío, es decir, la dirección de la mirada está bien ubicada y además en composición le estoy dando relación a ese Lego, a ese personaje del lado izquierdo con 2 puntos de atención al lado izquierdo. ¿Listo? Centrar la foto me ubica, o centrar al personaje me lo ubica él en demasiado, como en un centro que es incómodo. Bien, solo cuando sé en qué momento ubicar ese centro me funciona, si no, se vuelve incómoda la foto. Bien, en este caso esta foto me está dando un contexto de un Lego que está en medio como de un bosque y está haciendo, pues ahí hay una acción de mirada que se está dando y la composición funciona en ese sentido. Bien. Si yo lo quisiera ubicar del otro lado, lo que hago es ubicar al personaje o al Lego del lado derecho y le cambio la carita para que mire y su área de respiro sea hacia el otro lado. Bien. Elementos claves de la composición, que era lo que estábamos como hablando. Elige el elemento principal de tu composición. Si es en este caso este personaje, esta figura del Lego, pues él es el personaje clave. Si yo imaginariamente armo una ley de tercios o una retícula, ¿cierto? Él está en uno de los puntos centrales de enfoque, bien, o de visual de la composición. Y acá estoy contando por medio de un plano general, ¿cierto? O un gran plano general que estamos pues en una zona de nieves, con pinos y con, digamos que una escenografía, una escena muy clara. Pero si tengo claro que mi personaje principal es una participante de mi equipo, tengo que buscar que toda mi composición hable y me lleve a mis ojos, mi mirada se dirija específicamente a ese centro. De ahí que hay que estar muy atentos y desarrollar como esa mirada juzgadora de que no se meta nada en mi encuadre que no me funcione o que no esté generando ruido, que no le toque a uno decir, ay no, es que yo quería que tuvieras era a él, o este objeto que está dentro de este momento. Bien, rellena el encuadre o pues el tecnicismo fill the frame. No es lo mismo la foto de la izquierda que la de la derecha. Si bien el personaje es el mismo, son diferentes. Bien, en la foto de la izquierda me sirve para ponerla en Mercado Libre, para subirla como a una página de ventas, porque me está hablando como de las particularidades del objeto, puedo llegar a darme una dimensión, una idea de la dimensión y demás. Pero cuando yo ya me acerco con la cámara y lleno el encuadre, estoy ya narrando desde la emoción un ejercicio corporal. Esto es una figura de acción, esto no es una persona real, ¿cierto? Pero desde los objetos también puedo llegar a jugar digamos, con esa narrativa. Bien, se cumple aquí la ley de la mirada, sí, efectivamente el área de respiro se está dando, el personaje está mirando de derecha a izquierda, el área de respiro está sobre esa área, así que no hay ningún momento de incomodidad en la imagen. Bien, y juega con la dirección y el flujo. Si yo estoy tomando fotos de una acción que está sucediendo sobre un contexto de mi equipo, que están, digamos que están sobre la mesa del robot, ¿cierto? Y quiero sacar una super imagen y una super foto muy bonita de lo que está pasando ahí. Tengo que tratar de ubicar a mi equipo de manera que la dirección de la cámara esté con la dirección de la mirada de esa persona. Bien, con eso estoy tratando de contar qué está sucediendo, lo que él está viendo en ese momento. Bien, o que nos permite jugar con ese tipo de narrativa. Si yo voy a ubicar a una persona que está montando en una cicla y quiero contar el contexto en el que está jugando en esa cicla, pues puedo romper un poco con la monotonía del plano y de la persona en el centro en la cicla, jugando con la dirección y el flujo que tiene un objeto en movimiento, ¿no? Una cicla, un carro, o lo que esté pasando, por ejemplo, en esa mesa del robot, que normalmente son las que más atraen ese ejercicio. Bien, por supuesto que en el último, digamos que momento de pensarse en esos elementos claves de la composición, por supuesto los colores siempre dicen algo, como lo vimos hace un momento desde el audiovisual. La ubicación de la luz es muy importante en la imagen. Cuando, por ejemplo, hablamos de contraluz, estamos hablando que el lente de mi cámara está en dirección a un objeto luminiscente muy fuerte y eso me genera un contraluz.
Bien, eso es, o sea, la luz es blanca y me va a estrellar la cámara y me va a dañar mis imágenes. Bien, cuando son intencionadas, conozco la regla, cuando la conozco la rompo, sí puedo generar contraluces muy lindos. En esta imagen que estamos viendo de fondo hay un contraluz, es decir, hay una luz detrás de los Lego que está direccionada hacia la cámara y genera esa sensación en ese momento o en esa circunstancia. Pero si no es lo que yo quiero contar y no estamos, digamos, para contarlo de esa manera, siempre el objeto de luz que esté más fuerte, en este caso nos pasa muchas veces con el sol, tiene que estar por detrás de la cámara. Jamás el lente puede apuntar al sol porque ahí tenemos fotos estalladas, imágenes estalladas, o voy a perder los colores, o voy a perder sombras del cuerpo, voy a perder un montón de información porque pues nada le gana a la luz en ese caso. En ese contexto, ¿no? Podemos tener cámaras muy pro, pero siempre si le pongo al sol de frente no hay nada que le gane, bien, a menos que esa sea la intención y que yo lo ubique dentro de esa intencionalidad. Entonces ahí ese consejo, nunca tomen fotos con objetos luminiscentes muy fuertes si no quiero perder color o vivacidad dentro de las imágenes. Bien. Esto ya es muy de la fotografía, pues obviamente el audiovisual, pero requiere más técnica, que es trabajar con las dimensiones del frente y el fondo. Cuando yo veo muy desenfocado lo de atrás y muy enfocado lo de adelante, eso es un ejercicio de frente y fondo y de dimensión en los objetos. Normalmente los retratos de las personas cuando hay objetos detrás se desenfocan mucho. Y yo sí estoy muy enfocada, entonces eso da un toque como de profesionalismo, no estoy queriendo contar el contexto, sino que estoy queriendo contar una parte más estética de la imagen. Entonces, por supuesto que esto sí ya requiere, hay unos celulares que simulan muy bien ese ejercicio, lo que pasa es que tienen una cámara integrada que toma fondo y otra toma frente para que esa simulación de profundidad de campo, se llama eso en la fotografía. Bien, pero es un ejercicio ya más de exploración de la imagen. Bien, esto ya pues conocemos los tipos de plano que se les muestra, esto es ya más un ejercicio fotográfico, pero pues funcionan de la misma manera que en el audiovisual, son los mismos planos que se vienen usando hace, mejor dicho, desde que conocemos la fotografía y funcionan de la misma manera tanto para la imagen fija como para la imagen en movimiento, o su connotación siempre va a ser la misma. Bien, aquí no sé si alguien tenga alguna inquietud, me quiera preguntar algo. Hasta el momento ha sido todo muy claro. No se la pregunta, Sí, una pregunta. Ah, listo. Te escuchamos, profe. Cuéntame, acá te escucho. ¿Me escuchan? Sí, acá te escucho claramente. La pregunta es que cómo se maneja la fotografía en la noche, porque pues es complejo, la luz y todo esto. Creo que me habló Joana, si no estoy mal, creo que Sí, se señora. mantuvo. Sí, bueno, Joana, eso es una pregunta muy difícil que créeme que a la mayoría de las personas que pertenecen al género les cuesta, o cuando dicen que grabaciones en la noche, eso requiere una disposición de equipos mucho más avanzados. Si a mí me preguntaron la definición de la fotografía y la imagen, tiene que ver con la luz. Sin la luz no hay imagen, no existe la imagen, ¿cierto? Cuando yo miro una cámara y reviso como el lente de la cámara, la analogía que se hace es como la de los ojos, la de las pupilas de los ojos, cómo entra la luz a mis ojos y me da toda la información que yo tengo sobre el entorno. Así funcionan las cámaras. Bien, si no hay luz, no hay imagen. Entonces, tomar esas fotos por la noche o esos registros por la noche se vuelve muy complejo. Yo normalmente sugiero no tomar fotos en la noche con flash y tratar de ubicar fuentes lumínicas cercanas. Bien, ¿qué pasa con los flash? Que primero nos ponen el tema de ojos rojos, o sea, el flash revienta el tema en las pupilas y por eso también tenemos ojos rojos y normalmente nunca vamos a quedar bien en las fotos en la noche. Bien, hay
una recomendación, como truquitos varios si no tenemos equipos de iluminación profesionales, y es que si tienes tu celular y alguien más tiene otro celular que tenga linterna o tenga un flash permanente, que te lo preste. Lo que hacemos es difuminar esa luz, ¿cierto? Si es una foto muy cercana, ¿no? Si es de lejos, nada que hacer, si no tienes equipos. Pero si es una fotografía, digamos que en el plano en el que estamos Juan Camilo, Jason o yo, que estamos sobre un primer plano, sí te puede funcionar. Entonces, coges la cámara de tu celular, bien, le pides a otra persona que te preste su celular con un flash o con una cámara y le pones a ese flash una hojita de papel blanco. Y eso difumina precioso la luz, no queda tan brillante y no queda con los colores estallados en la cara, pero sí te difumina mucho la luz que esté botando ese flash o esa linterna. Entonces, ahí este es un truquito si tenemos un plano muy cercano. Si estamos muy de lejos, nada que hacer. Bien, tenemos que tener una muy buena cámara, una cámara profesional, para que nos permita, digamos que tomar esas fotografías con mejores recursos. Si tienes luces de frente hacia tu cámara en la noche, pues el celular o la cámara te va a dar prioridad a esa luz y la va a absorber toda. Ahí necesitarías trabajar un poquito más la configuración de la cámara. Y ahí le bajas un poquito los brillitos y ahí te va como solucionando un poco el tema. Pero por lo demás, hay que tenerle mucha paciencia a las fotos por la noche para que queden lindas. Y pues por supuesto, si ya tienen la posibilidad de jugar con equipos profesionales, pues más chévere, porque van a tener la triada mágica del audiovisual y la fotografía: el diafragma, la velocidad de obturación y la apertura. O sea, esa triada, ya con esa, jugar con esos tres elementos me permite a mí jugar con la luz noche, día, tarde y cualquier tipo de escenario. No sé si resolví ahí tu pregunta, Giovanna. Sí, gracias. ¿Puedo preguntar por audio o no? Sí, claro, claro. Que como nosotros hemos intentado hacer podcast y bueno, audios importantes para el área de emprendimiento y bueno. Pero entonces siempre tenemos el problema de que pues uno lo escucha bien en el salón, que sonó bien, que se escucha, pero a la hora de ir a reproducir ya en un campo abierto con el sonido del colegio, pues te perdió todo el trabajo, la verdad. Pues no sé, pues sí, veo que los estudios están forrados, que bueno, pero no sé de pronto qué táctica podamos así fácil poder lograr esos audios casi perfectos. Más limpios y tanto ruido de entorno. Bueno, truquitos te puedo dar varios. Hay unos micrófonos de solapa que venden hoy en día que son muy económicos. Toda esta onda de los TikTokers, de los YouTubers y demás, hizo que se creara una necesidad de crear dispositivos más asequibles para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, dos microfonitos de solapa que capturen el audio, si estás hablando como ya de dos personas que estás capturando sobre un exterior, te pueden funcionar. También creo que acá tengo la cámara desenfocada, así, audífonos, ¿cierto? Te pueden servir también para capturar audio en ese caso. Hay otro truquito que es un poco más, ¿cómo se dice? Más arte attack, por así decirlo. No sé si ustedes de pronto han visto que muchos graban lo visual desde el celular y alterno a eso graban el audio desde otro celular, y después en un programa de postproducción como CapCut o Filmora o Movie Maker también son muy fáciles y muy rápidos, pues los pegan. ¿Listo? Entonces el audio les queda perfecto y no les queda con tanto ruido. Y hoy en día con las inteligencias artificiales, CapCut, por ejemplo, o Filmora ya tienen integrada inteligencia artificial para la recuperación de audio y la eliminación de ruido en exteriores. Entonces, si de pronto puedes manejar el CapCut, que es el que yo más recomiendo a nivel de escritorio, ese también tiene la versión para trabajar desde computador, él tiene una reducción de ruido integrada. Entonces ahí puedes mandar el audio de tu grabación, le dices que por favor te reduzca el ruido externo y te limpia el audio lo mejor que puede. ¿Listo? Ay, me regaló ese nombre, por favor. Dime. No te escuché eso último. Me regalan el nombre, no lo entendí.
¿El nombre de las aplicaciones? Y el último que me dice el inteligencia artificial, por favor. Se acerca Filmora. Acá se los dejé CapCut, que pues CapCut está más optimizado para la edición y postproducción en celulares, pero también tiene la versión para escritorio, para computador. Filmora ya tiene integrada inteligencia artificial para limpiar audios, entonces ese es el que les podría recomendar en ese caso. Y si tienen dispositivos Windows o sistema operativo Windows, Movie Maker es muy bueno también, muy sencillo de usar, es gratis también para Windows. Todos estos son gratis, obviamente como cualquier cosa que hay en esta contemporaneidad, pues tendrá sus cosas premium que hay que pagar de más, pero por lo demás lo pueden usar perfectamente. ¿Listo? Espero que eso haya sido lo que me preguntaste, Giovanna, porque no te entendí muy bien, pero creo que es. Igual ahí les dejo las herramientas y creo que hay otras más, las tendré por aquí en mi navegador, entonces si Juan Camilo me lo permite, se las estaré compartiendo para que las puedan usar. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, pues creo que no hay más preguntas por ahora. Igual, creo que Alberto nos levantó la manito. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que cuando normalmente uno toma fotografías, uno ve fotos que se hacen en blanco y negro muy bonitas, pero resulta y pasa que cuando se hacen de pronto en contrapicado o se hacen en unas posiciones específicas. ¿Y cuál es como la posición mejor o más recomendada para hacer ese tipo de fotos? Porque hay unas en blanco y negro que quedan de portada, o sea, muy bonitas, o sea, juegan con las luces, juegan con todo, pero yo veo que ellos no se hacen como unas posiciones en las que ponen las cámaras en que no logro como diferenciar entre las que explicaste. Hay dos tipos de fotografía que tienen la composición en blanco y negro, ¿no? Las que están a contraluz y las que manejan los negros de frente. Las que están a contraluz son las que vemos muy blancas y los objetos muy oscuros o las personas muy, como más oscuritas, más contrastadas al frente. Y las otras es la imagen regular, blanco y negro. Las fotografías a contraluz son bien difíciles de hacer porque precisamente le estoy mandando al lente toda la información de luz lumínica, o sea, luz frontal a la cámara. Bien, son preciosas, son artísticas, pero son difíciles de usar. Tú puedes jugar con el ángulo de la cámara para las fotos en blanco y negro contraluz como tú quieras. Esa libertad es total. Bien, lo único que es difícil en las fotografías a blanco y negro o contraluz es precisamente jugar con la luz y que los negros y que los blancos sean lindos y que le den volumen y que le den contorno a las formas y que le den ese tipo como de esencia a esa imagen en particular. Entonces, digamos que no hay un ángulo predilecto para la cámara en ese tipo de fotografías, más allá de la vena artística que tú le quieras dar a la imagen, cenital, un nadir, un frontal, un picado, un contrapicado, siempre y cuando entiendas muy bien desde dónde viene la fuente de luz. Si mi fuente de luz está desde arriba, acá les doy un dato muy técnico, el ser humano tiene debajo de la nariz un ángulo que se llama la mariposa. Cuando yo tengo una fuente lumínica y se me forma la mariposa, me da volumen. Bien, ustedes lo pueden ensayar frente al espejo. Se ponen el celular con una lamparita, con la linterna hacia arriba y si ven que acá se forma como una mariposita, están jugando con el volumen del rostro. Esa mariposa es muy importante en las fotografías de retrato de blanco y negro, porque te da volumen al rostro, te lo pone más estético, más lindo. De ahí que digan que hay gente que es fotogénica. No es cierto, es que saben posar. Bien, o saben cómo hablarle a la cámara o hablarle al lente. Entonces, digamos que haya un ángulo que yo te diga que te funciona, no mucho. Y también hay que tener mucho cuidado porque muchas fotos hoy en día tienen mucha postproducción, es decir, edito la foto posterior. Entonces le agrego el contraste, me empiezo a molestar con los niveles de la imagen y demás. Para esa circunstancia les dejo aquí una aplicación que se llama Snapseed, se las escribo aquí en el chat. Es una aplicación de Google certificada, es decir, es
está como en el top de aplicaciones realizadas por Google para edición de fotografía especializada. Bien, entonces ustedes toman la fotografía con sus equipos móviles, la abren en Snapseed y empiezan a editar lo que ustedes quieran en la foto. Él tiene una curita como para borrar mugres que ustedes no quieran que hayan en la imagen. Ya están integrándole también inteligencia artificial a la cosa, todavía está en beta, pero pues ahí ya hay muchos recursos también para editar la fotografía. Yo como vieja escuela siempre recomendaría tomar la foto directamente blanco y negro, pero pues muchos lo que hacen es tomar la foto a color y en postproducción o en aplicaciones o con filtros le hacen la postproducción y las dejan tan elaboradas. Pero por supuesto un buen fotógrafo siempre va a querer sacar la imagen bella a la primera toma, ¿bien? O en el momento de la toma, mejor dicho. Listo, no sé, Alberto, creo que eras, si lo Gracias, bien, bien, bien. La mediana tu pregunta. Listo. Pues, ¿alguna pregunta adicional o algo? Listo, yo sí quiero como mencionar algo. Digamos, todos esos tips que nos dio Alejandra para las fotos, lo pueden utilizar para la parte de valores en la sala de jurados. La parte de valores tienen que llevar un póster mostrando como todo lo que hicieron, unas fotografías. Entonces acá ya saben qué quieren expresar en ese póster. Si es un panorama general, que es como trabajando todo el equipo, en el estudio, con el juego de robot y todo. Y ya cuando quieran demostrar un ejemplo, como ellos compartieron y todo, ya es un acercamiento. ¿Sí? Se entiende muy bien, Aleja, es cuando mostrar emociones entre dos personas. Entonces, con todo esto les va a servir mucho para la parte de valores. Y también lo pueden enfocar a la parte de prototipo. Recuerden que esto es un prototipo, pues un prototipo conceptual, y según el tamaño que ustedes hagan o lo que quieran mostrar, pues ahí también van a empezar a jugar con las dimensiones y lo que quieren mostrar a los jurados. Si quieren algo muy general, un ejemplo de su colegio, pues hacen el colegio y van explicando. O si quieren algo muy puntual sobre un ejemplo, un grupo determinado, lo que hacen es solamente demostrar con el prototipo solamente lo que quieren hacer. ¿Listo? Entonces, como tal es eso, esos son los consejos que les quiero como brindar. Alejandra, muchísimas gracias. Pues acá hay una pregunta. Me están preguntando sobre el póster. Profe, el póster es la medida que tú quieras. Como tal, no hay una medida establecida. Lo que sí queremos demostrar es que demuestren el trabajo en equipo, el compañerismo, la inclusión y todo lo que ustedes vivieron a través de fotografías, de mensajes y todo. Y pues espero que todo lo que les enseñó Alejandra lo puedan aplicar para el póster y también para su prototipo. Ya sabemos diferenciar entre qué es lo que queremos expresar y todo lo que demuestra solamente una sola imagen, una sola palabra. Entonces, muchas gracias, Aleja, por venir acá, asistir. Y pues gracias a ustedes, profesores. Espero que les haya gustado mucho el webinar y pues la damos como terminado. Muchas gracias a todos, feliz noche, gracias por la atención.